Bienvenidos de vuelta a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N y Salseo Turco. Aku estoy lista para darles la última jugada jugosísima que su copyright que es tú, N muriendo por escuchar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas Mood S queridas, Mood S comentadas y Mood S shippeadas de la televisión Superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que es tu N pensando copyright pa su Superíndice 3 ahora. ¿Volvieron? ¿Se pelearon otra vez? Pues prepúrense, porque lo que les tengo que contar es explosivo. Ya saben que Demet y Can fueron la sensación Superíndice 3N mundial gracias a su increíble cómica en la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pug Haro Show más menos ador, como la conocemos en latinoamu copyright rica. Desde el primer capítulo, la chispa entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Los fans se volvieron locos especulando sobre si su relación Superíndice 3N era solo profesional o si había algo Mood S profundo, algo romántico. Y claro, los rumores se dispararon alimentados por fotos, videos y entrevistas donde se veían muy ceu Superíndice 3 plices, muy cariu más menos osos, muy enamorados. Durante la emisión Superíndice 3N de la serie, ambos negaron cualquier relación Superíndice 3N sentimental. Insistúan en que eran grandes amigos, con pau más menos eros de trabajo con una cómica increíble, pero nada Mood S. Pero a ver, seamos honestos, ¿Q copyright en el escreyu Superíndice 3 completamente? Las miradas que se dedicaban, las sonrisas CU Superíndice 3 plices, la forma en que se tocaban, todo gritaba a un romance que intentaban mantener en secreto. Y claro, eso solo hizo que la fanaticada se obsesionara a UN Mood S. Cada interacción Superíndice 3N, cada post en redes sociales, cada entrevista era analizada al milímetro buscando pistas, seu más menos sales de que su amor era real. Después copyright ese del final de Erkenci Quay, las cosas se pusieron un poco raras. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en la actuación Superíndice 3N, mientras que Demet Özdemir continuó Superíndice 3 trabajando en Turquía. La distancia, los diferentes proyectos, las agendas apretadas, todo pareció a conspirar en contra de esa relación Superíndice 3N que, aunque no confirmada, muchos daban por sentada. Los rumores de una ruptura empezaron a circular, y esta vez parecían tener Mood ese fundamento. Ya no se veían juntos, no se comentaban las publicaciones en redes sociales, no había ni rastro de esa conexión Superíndice 3N que había enamorado al mundo entero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según fuentes cercanas a Demet, después copyright ese de un tiempo separados, Demet decidió Superíndice 3 confesarle algo a Can que lo cambió Superíndice 3 todo. Copyright fue lo que le dijo. Pues agurrense porque aquí viene la bomba, al parecer, Demet le confesó Superíndice 3 a Can que durante el rodaje de Erkenci Quay, se había enamorado perdidamente de con diéresis copyright L, lo que muchos sospechaban, lo que muchos o más menos saban, era cierto. Demet estaba enamorada de Can. ¿Pero por qué copyright esperar tanto tiempo para confesar sus sentimientos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las teorías. Algunos dicen que Demet tenía miedo de arruinar su amistad y su relación Superíndice 3N profesional con Can. Otros creen que no estaba segura de si Can sentía lo mismo por ella, y no quería arriesgarse a ser rechazada. Y otros, cúnicos, piensan que fue una estrategia para mantener el interu copyright ese del público y alimentar los rumores sobre su relación Superíndice 3N. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, lo cierto es que Demet guardó Superíndice 3 sus sentimientos en secreto durante mucho tiempo. Pero ¿por qué copyright decidió Superíndice 3 revelarlos ahora? Pues según mis fuentes, Demet se dio cuenta de que la vida es demasiado corta para quedarse con cosas guardadas. Que si realmente sentía algo por Can, tenía que decurselo, aunque fuera a destiempo. Que prefiero a arrepentirse de haberlo intentado que de no haberlo hecho nunca. Y eso fue como después copyright ese de mucho pensarlo y dudarlo, Demet contactó Superíndice 3 a Can, y le abrió Superíndice 3 su corazu Superíndice 3N. ¿Y le fue la reacción Superíndice 3N de Can? Pues aquí es donde la historia se vuelve a poner a un Mood ese interesante. Porque según me han contado Can quedó Superíndice 3 completamente sorprendido con la confesión Superíndice 3N de Demet. No se lo esperaba para nada. Estaba en shock.
Y al parecer, esta confesión superíndice 3n lo cambió superíndice 3 todo. Lo hizo replantearse muchas cosas, lo hizo reconsiderar su relación superíndice 3n con Demet, lo hizo verla con otros ojos. Pero, CU superíndice 3 mo cambió superíndice 3 exactamente a Can. Pues, AU es donde las cosas se ponen un poco muy turbias. Porque si bien es cierto que la confesión superíndice 3n de Demet lo impactó superíndice 3, no estuvo claro si ese impacto fue positivo o negativo. Algunos dicen que Can se dio cuenta de que Tan View Copyright N sentúa algo por Demet y que estaba dispuesto a darle una oportunidad a su relación superíndice 3n. Otros, en cambio, aseguran que la confesión superíndice 3n de Demet lo asustó superíndice 3 y que decidió superíndice 3 alejarse a UNMU, S para evitar cualquier tipo de compromiso. Lo que es cierto es que después copyright S de la confesión superíndice 3n de Demet, la relación superíndice 3n entre ellos se volvió superíndice 3 a tensar. Ya no se hablaban, no se veían, no se sabía nada el uno del otro. Los fans se volvieron a ilusionar con una posible reconciliación superíndice 3n, pero al mismo tiempo, temuan que la confesión superíndice 3n de Demet hubiera echado a perder cualquier posibilidad de que volvieran a estar juntos. Y AQ es donde la historia se complica a UNMUS. Porque, como ya saben, Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda por todo lo alto con muchísimos invitados famosos, que paralizó superíndice 3 a toda Turquía. Y claro, la pregunta que todos se acuan era, copyright pen su superíndice 3 can llaman de todo esto? CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 al ver a la mujer de la que, supuestamente, Tan View Copyright N estuvo enamorado casu dándose con otro? Pues, según mis fuentes, Can no dijo nada públicamente sobre la boda de Demet. Se mantuvo en silencio discreto como si nada hubiera pasado. Pero por dentro se dice que estaba destrozado. Que le dolió superíndice 3 mucho ver a Demet casu dándose con otro hombre, sabiendo que con diéresis copyright el agua ha tenido la oportunidad de estar con ella y que la agua ha dejado escapar. Y ahora, después copyright ese de todo este drama, de todas estas idas y venidas, de todas estas confesiones y secretos, du superíndice 3 de estamos. Pues, la verdad es que no lo su copyright. La relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que solo ellos conocen. No sabemos si realmente estuvieron enamorados, si solo fue una estrategia de marketing, si se arrepienten de algo o si contentos con las decisiones que tomaron. Lo que sabemos es que su historia es una de las mundes fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y que aunque hayan pasado aún más menos desde el final de Erkenci Kuay, los fans siguen más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3n. Y hablando de actualidad, como muchos sabrán, Demet se divorció superíndice 3 de Oyuzhan Párrafo hace poco. Asu que la pregunta del Miyu superíndice 3n es, ¿existe alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos ahora que ella es soltera? Pues, la verdad es que no lo su copyright. El futuro es incierto y todo puede pasar. Lo único que es que esta historia aún no ha terminado. Y que seguiremos contándoles cada detalle, cada chisme, cada novedad sobre esta pareja que copyright ranlo o no, nos sigue robando el corazón superíndice 3n. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta el budeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba informativa sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que toda esta información superíndice 3n son rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a los protagonistas, asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Pero como siempre les digo, donde hay humo hay fuego. En resumen, hoy hablamos de la confesión superíndice 3n explosiva de Demet a Can, donde le revelu superíndice 3 sus sentimientos durante Erkenci Kuay. Y CU superíndice 3 mo esta confesión superíndice 3n cambió superíndice 3 la perspectiva de Can sobre su relación superíndice 3n. Exploramos las posibles razones de True S del secreto de Demet, la reacción superíndice 3n de Can y el impacto en sus vidas, incluyendo la boda de Demet y su reciente divorcio. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse otra oportunidad? ¿Creen que su historia de amor es real, o solo una fantasía de los fans? Du copyright gemme sus comentarios abajo,
que me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Y Q copyright otros temas les gustaría que tocara en los Pro Superíndice 3 budeos? Estoy abierta a sugerencias. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este video si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright son fans de Demetican, y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Asu no se perderá ni un solo chisme, ni una sola noticia del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima. *** profundizando en el chisme aún Mood ese salseo de Demetican, ***. Pero esperen, mis chismosos. ¿Qué aún hay Mood ese? ¿Pensaban que iba a dejar el chisme a Q? Ni pensarlo. Porque esta historia, como el Baklava Reciu copyright hecho, tiene capas y capas de dulzura y drama que debemos saborear juntas. Vamos a profundizar en cada uno de los puntos clave, agregando ese toque picante que tanto nos gusta. Erkenci Kwai, el nido de amor inolvidable ***. Erkenci Kwai no fue solo una serie, fue un fenu superíndice 3 meno. La química entre Demet y Can era tan palpable que parecua que los televisores iban a explotar de pasiu superíndice 3N. Pero Q copyright aqua tan especial esa química. No era solo el guión, que ya de por su era romántico y divertido, sino la forma en que Demet y Can se conectaban en el set. Se cuenta que pasaban horas ensayando juntos, improvisando escenas y creando momentos que no estaban en el libreto original. Esa libertad creativa, esa confianza mutua, se tradujo en una actuación superíndice 3N natural y creíble que enamoraba al público. Pero no todo era miel sobre hojuelas, mis chismosos. También copyright agua tensiu superíndice 3N. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que interpretar a una pareja enamorada frente a millones de personas, mientras intentan negar cualquier sentimiento fuera de la pantalla. Se dice que a veces discutúan por pequeño más menos ises, por detalles de la actuación superíndice 3N, pero que siempre terminaban reconciliándose con una sonrisa CU superíndice 3 mplice. Esa dinámica de amor-odio, esa montaña rusa de emociones, solo alimentaba a Mood la especulación superíndice 3N de los fans. *** La distancia y los rumores de ruptura, el principio del fin ***. La partida de Can a Italia fue como un baldazo de agua fría para los fans. Se llevó superíndice 3 consigo todas las esperanzas de verlos juntos en la vida real. Pero ¿por Q copyright Italia? Se decua que Can quiero expandir sus horizontes profesionales, probarse a sí mismo en un mercado diferente y alejarse de la presión superíndice 3N medio tica en Turcúa. Otros decuan que simplemente necesitaba espacio, que la relación superíndice 3N con Demet, fuera lo que fuese, se había vuelto demasiado intensa y que necesitaba respirar aire fresco. Durante su estancia en Italia, Can se enfocó superíndice 3 en su carrera, aprendió superíndice 3 italiano y se convirtió superíndice 3 en un galu, internacional. Pero a pesar de la distancia, los fans no lo olvidaron. Lo seguían en redes sociales, analizaban cada una de sus publicaciones y buscaban cualquier pista que indicara que aún pensaba en Demet. Y vaya que encontraron cosas. Like a fotos antiguas de Erkenci Kwai, comentarios ambiguos en entrevistas y hasta rumores de viajes secretos a Turcúa para verla. El drama, mis chismosos, el drama. *** La confesión superíndice 3N de Demet, un secreto a voces finalmente revelado ***. La confesión superíndice 3N de Demet fue como una bomba a tu superíndice 3 mica en el mundo del chisme turco. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Pero, ¿CU superíndice 3 mo fue exactamente esa conversación superíndice 3N? Mis fuentes me cuentan que Demet llamó superíndice 3 a Can por telu copyright fono, en medio de la noche con el corazu superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Le dijo que necesitaba hablar con con diéresis copyright L, que tenía algo importante que confesarle. Y entonces con la voz temblorosa le soltó superíndice 3 la bomba, Can, me enamoró copyright de ti durante el rodaje de Erkenci Kwai. Se dice que hubo un silencio sepulcral al otro lado de la lunea. Can no sabía Q copyright decir. Estaba a tu superíndice 3 nito sorprendido, abrumado. No se esperaba esa confesión superíndice 3N,
no despu copyright ese de tanto tiempo, no despu copyright ese de haber negado su relación superíndice 3n tantas veces. Pero al mismo tiempo una parte de con diéresis copyright, él se sintió superíndice 3 aliviada. Al fin se confirmaba lo que todos sospechaban, lo que su corazu superíndice 3n ya sabía. Asterisco el matrimonio de Demet, una decisión superíndice 3n desesperada o un nuevo comienzo, asterisco. El matrimonio de Demet con Oyuzan Párrafo fue una sorpresa para muchos. Algunos lo vieron como un intento de superar a Khan, de demostrarle que ella podía ser feliz con otro hombre. Otros lo vieron como un error, una decisión superíndice 3n apresurada tomada en un momento de vulnerabilidad. Pero al final, solo Demet sabía la verdad. La boda fue un evento fastuoso con cientos de invitados famosos, vestidos de ensueño y una decoración superíndice 3n digna de un cuento de hadas. Pero a pesar de la felicidad aparente se decua que Demet no estaba completamente presente. Que su mirada se perdía en el horizonte, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Ay mis chismosos, copyright dramútico todo. Asterisco el silencio de Khan, indiferencia o dolor contenido, asterisco. El silencio de Khan durante el matrimonio de Demet fue ensordecedor. No la felicitó superíndice 3, no le envió superíndice 3 un mensaje, no hizo ningún comentario público. Simplemente se mantuvo al margen, como si la boda no tuviera nada que ver con diéresis copyright L. Pero copyright significaba ese silencio. ¿Indiferencia? ¿Dolor? ¿Resignación superíndice 3n? Mis fuentes me dicen que Khan estaba destrozado. Que le dolió superíndice 3 mucho ver a Demet casándose con otro hombre, sabiendo que con diéresis copyright L ha tenido la oportunidad de estar con ella y que la ha dejado escapar. Que se arrepintió superíndice 3 de no haberle confesado sus sentimientos a tiempo, de haber dejado que el miedo y la indecisión superíndice 3n lo paralizaran. Asterisco el divorcio de Demet, una puerta abierta a la esperanza, asterisco. Y llegamos al capítulo ese reciente de esta telenovela turca, el divorcio de Demet. Una noticia que, como era de esperarse, volvió superíndice 3 a encender la llama de la esperanza en los fans de Kandem. Ahora que Demet tú soltera, las posibilidades son infinitas. ¿Volveru a contactar a Khan? ¿Le dar una segunda oportunidad a su historia de amor? ¿O seguir en caminos separados para siempre? La verdad es que nadie lo sabe. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Demet y Khan aferrados a esa esperanza con todas sus fuerzas. Siguen creyendo que su amor es verdadero, que es destinado a ser y que, tarde o temprano, volveru a estar juntos. Asterisco el futuro de Kandem, reencuentro o final definitivo, asterisco. Copyright le depara el futuro a Demet y Khan. ¿Se reconciliar y vivir felices para siempre, como en los cuentos de hadas? ¿O su historia de amor quedar grabada para siempre en la memoria de los fans, como un romance trágico e inconcluso? Lo único que podemos hacer es esperar y ver copyright sucede. Pero mientras tanto seguiremos contándoles cada detalle, cada chisme, cada novedad sobre esta pareja que copyright ranlo o no, nos sigue robando el corazón superíndice 3n. Porque al final, a copyright N no le gusta una buena historia de amor. Y la de Demet y Khan, sin duda, es una de las movies apasionantes y dramáticas de los últimos tiempos. Y ahora mis chismosos favoritos, hasta el budeo de hoy. Espero que les haya gustado esta edición superíndice 3n extendida y ese jugosa sobre Demet Özdemir y Khan Yaman. Recuerden que toda esta información superíndice 3n son rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a los protagonistas, que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Pero como siempre les digo, donde hay humo hay fuego. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet y Khan deberán estar juntos? Copyright creen que pasarán en el futuro? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme nunca descansa.